Hola, buenos días alumnos. Hoy día vamos a ver las actividades del presente simple. Hola, hola chiquillos. Vamos a hacer un breve repaso, vamos a dar unos ejemplos y después vamos a ir con una actividad en la cual espero que puedan ustedes participar, recuerden que todas las actividades que hagamos acá en clases virtuales o presenciales, da lo mismo cómo estemos haciendo las clases, vamos a sacar ejercicios iguales de las clases, ¿ya? Nosotros habíamos visto clases anteriores el tema de, el reading comprehension, que los vamos a tener clases por medio o probablemente todas las clases. Habíamos visto el tema de, dame un segundito para admitir aquí a algunos compañeros que van llegando. Ya, el tema de los verbos en presente simple, cuando utilizábamos el do, el das, y, dame un segundito. Y aquí, el tema de las reglas gramaticales con respecto al he, she, it, cuando estaba el nombre de una persona, ¿cierto? Cuando teníamos un verbo y le agregábamos la S, cuando no era necesario agregar esta S en la oración, y recordamos también cuando usábamos el doesn't, el does, el do, el don't. Entonces, esto es como un pequeño resumen de lo que hemos visto en el fondo en las clases presenciales, tanto como en las virtuales, ¿ya? Aquí recuerden los pronombres, que cada uno le corresponde un auxiliar. Acá está la estructura, entonces. Y esto tiene que ver con el presente simple, que yo expliqué una vez, que se divide en dos partes. Una parte donde están todos los verbos, ¿ya? Aquí hay algunos solamente, como las acciones cotidianas, y el otro tiene que ver con el verb be, que es esta tablita que está aquí. Perdón, sí. Que tiene que ver en el fondo con el verbo ser o estar, ¿ya? Este verbo en presente simple se utiliza solo de una forma. Acá está la estructura, que tenemos el pronombre, el verb be, que le corresponde a cada uno de estos pronombres, más su complemento. El complemento en este caso no puede ser otro verbo, sino que puede ser, por ejemplo, cómo me siento, dónde estoy, si voy a describir una persona para decir que alguien es o está en algún lugar, o que yo soy o estoy, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el verb be solamente se utiliza para hablar de sustantivos, adjetivos, cuando voy a usar una preposición, ¿ya? Pero no con otro verbo. Entonces, por eso el presente simple tiene esta división, donde cuando quiero utilizar verbos, tengo que utilizar los auxiliares don't o doesn't, o do y does para las preguntas, ¿ya? Como aparece aquí, does o doesn't, o el do. Pero cuando quiero hablar sobre cómo estoy o dónde estoy, ocupo el verb be, ¿ya? Para you, para el verbo yo, o sea, para el pronombre yo, perdón, se ocupa el verb be am. Para you, we, they, se ocupa are. Para he, she, is, se ocupa is. ¿Ya? Entonces, para he, she, it, más el nombre de una persona, se ocupa is. Vamos a ver ejemplos. Para que entiendan un poco de qué se trata. Ejemplos con el verb be. Por ejemplo, vamos a poner una oración en español. Tú eres inteligente. Inteligente. Ella está contenta.
Alison está en el colegio. O nosotros estamos en clases. ¿Ya? Entonces, para convertir esto de ser o estar, o sea que tú eres o ella es, aquí digo, ocupo el pronombre you, porque ese es el pronombre de tú en inglés, you are, entonces tú eres inteligente, smart. She is, ella es o ella está, en este caso, ella está contenta, ¿cierto? Entonces vamos a poner she is happy. Puedo decir ella está contenta o ella es feliz también, puedo decir lo mismo. She is happy tiene ese doble significado. Después digo Alison is, porque estamos hablando de una persona aquí. Cuando hablo de una persona se ocupa en el verbo is in the school, en el colegio. Y después estamos aquí. Nosotros estamos en clases. We are in class. We are in class. Entonces, si van comparando aquí los ejemplos, el are, el is, el am, por ejemplo, son estoy o soy, estamos o somos. ¿Ya? Para que vayan entendiendo un poco el significado de el are, el is y el am. Por ejemplo, si quiero decir yo soy de Chile, le digo I am from Chile. ¿Ya? Entonces, así es como se va ocupando este yo soy, yo estoy. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Con el verbo me escriben por favor por el chat. Recuerden que esto es materia de prueba. Si no entienden algo de lo que acabo de explicar, me dicen. Si voy muy rápido, también me dicen. Ya. Si está todo clarito, entonces vamos a la otra parte, que era lo que habíamos visto nosotros en clases anteriormente, que eran los ejemplos con do y con das. ¿Ya? Yo, para los que fueron a clases presenciales, creo que en una o dos oportunidades tuve un ejemplo de por qué no se podía combinar el verbo con otro verbo cuando estamos hablando en presente simple. ¿Ya? Y para que no pase eso, yo puedo utilizar, por ejemplo, los verbos acá para hacer preguntas o negaciones o para hacer afirmaciones. Por ejemplo, yo digo, I go to school. She eats vegetables, que eran los ejemplos que habíamos visto en clase. They run every morning. ¿Ya? Acá tengo las oraciones afirmativas. Estas son oraciones afirmativas también, las de arriba. Y aquí utilizamos los verbos. ¿Ya? Y para transformar esto, por ejemplo, en negación, digo I don't go to school. Y para transformarlo en pregunta, digo auxiliar, pronombre, verbo y el complemento. ¿Qué le quedaría así? Lo mismo pasaría acá. Doesn't eat vegetables. Y para pregunta quedaría does she eat vegetables? Después tenemos negación, they don't eat más el verbo, they don't run every morning, al complemento, y como pregunta sería el auxiliar primero, do they run, y así, lo mismo, do they run every morning.
Así sería más o menos. Tendríamos preguntas, negaciones, afirmaciones. Ya están las negaciones entonces. Acá las preguntas. Ya, obviamente viene una pregunta ahí. Tenemos affirmative sentences, affirmative. Negative, entonces, y estas son las questions. Estas son las preguntas. Entonces, acá abajo ya habíamos visto este tema de cómo hacer las estructuras, cuando tengo un verbo, la negación, la pregunta. Pero ¿qué pasa aquí con estos de acá arriba? Lo único que cambia en el fondo, chicos, es el tema de el auxiliar que estoy ocupando en este momento. Por ejemplo, vamos a poner esto acá. Si yo quiero decir que tú eres inteligente, you are smart, ¿cierto? Estoy hablando de un adjetivo ahí, por lo tanto va con el verbo be. Si yo quiero decir que tú no eres inteligente, pongo ese are como negativo y la oración es la misma. ¿Y qué pasa en la pregunta? ¿Qué iría primero si el auxiliar es are? Me escriben en el chat. ¿Cómo sería la pregunta? Tienen la misma estructura. ¿Qué iría primero? Tienen que escribir en el chat. Primero. Sí, el are you, ¿cierto? El do no tiene nada que ver acá. Are you smart? ¿Cierto? Perfecto. Y si yo digo she is happy, aquí tenemos la oración afirmativa. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner el tiro entonces. Okay. Este vamos a poner que es affirmative, después negative. Sigan la misma estructura de abajo, solo que cambia el auxiliar. Fíjense en el auxiliar de la afirmación, ese es el mismo que tienen que utilizar para la negación y la pregunta. Ya, si digo she is happy, ¿cómo diría ella no está feliz? ¿Cómo sería ahí? She is happy ahora con la siguiente pregunta, en negación. She isn't happy. ¿Cierto? Sí, dicen. ¿Y cómo sería la pregunta entonces? Muy bien, chiquillos. Very good. Entonces, ahí se tienen que fijar en is she happy, en el auxiliar que estamos ocupando. ¿Ya? Esto es distinto porque acá estamos hablando con verbos y aquí no estamos hablando con verbos. Esta oración, el único verbo que tiene es el verb be, que es el is, el are, el am. ¿Ya? Porque el resto son adjetivos, sustantivos. Por ejemplo, si quiero decir ellos son profesores, they are teachers, o ellos son estudiantes, they are students. ¿Cómo sería la negación? Sería el pronombre entonces, aren't, en negación. Ellas no son estudiantes. Y como pregunta, are they students? Y ahí tenemos la estructura. Vamos a poner aquí esta oración que decía, we are in class. We are in class. We aren't in class. ¿Cómo sería la estructura de la pregunta? Por ejemplo, si yo les dijera, transforme esta oración negativa en pregunta. O transforme esta afirmación en pregunta. Entonces usted, claro,
se fija en el verb be que está en esa oración y cuando él pregunta va al comienzo. Are we in class? Muy bien. Very good. Excellent. Entonces, así sería la estructura con el verb be, ¿ya? El verb be entonces se va a ocupar solamente cuando tengamos adjetivos. Los adjetivos son ser gordo, ser alto, ser inteligente, ser rápido, ser lento. Los sustantivos pueden ser profesiones, por ejemplo, cuando quiero decir ella es doctora, yo soy estudiante. O también de ubicación, cuando digo yo estoy en el colegio, yo estoy en el hospital, estoy en el parque, estamos en el parque, estamos en una fiesta, estamos encerrados, ya. Todas esas cosas de ubicación también tienen que ver con el verb be. Ya recuerden que el verb be tiene que ver siempre con el ser o estar en un lugar. Digamos. Bueno, esta clase se suponía que iba a ser de forma presencial, entonces vamos a borrar el orally, vamos a poner answer the following question in your notebook in class. Por ejemplo, si yo les pregunto, what's your name? Estas preguntas son obviamente las más básicas de la vida, entonces ya todos saben cómo responder. Me van respondiendo en el chat, de acuerdo a las preguntas que yo voy haciendo, me van contestando de forma completa. Si yo le pregunto a la Alejandra o a la Cristal, o a quién más tenemos por acá, a la Sara. Ah, perdón, sí. Sorry. Ya, claro, ahí como respondió la Cristal. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, imaginemos que estamos en la sala de clase y yo, what's your name? Te dice, my name is... ¿Ya? O la compañera ahí, my name is... Entonces, así es como se van respondiendo, ¿ya? Si yo les pregunto, how are you today? How are you today? Puedo decir, I'm fine. I'm good. So. El so es como estoy más o menos nomás. ¿Ya? También puedo responder no estoy tan mal, I'm not so bad. ¿Ya? Entonces aquí, si se preguntan, o sea, aquí si ven, tenemos el verb be, porque en estas oraciones de preguntas no hay verbos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿cómo estás tú hoy día? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Entonces tenemos sustantivos, tenemos indicadores de tiempo, pero no hay otro verbo más que el verb be en estas preguntas. ¿Ya? Lo mismo que acá, cuando te pregunto tu edad, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cómo me responderían ustedes esa pregunta? ¿Cierto? I am, entonces, 14 years old. Puede que tengan 15, ¿ya? Pero siempre con el am. Cuando está así, ustedes dicen am. Y cuando está de esta forma, se dice I am, ¿ya? Comúnmente cuando uno habla con la contracción, entonces dice am. I'm 13 years old o I'm 13 years old, ¿ya? 13. ¿Ya? Nunca I have, never, ¿ya? Siempre I am. Pregunta la edad, siempre con I am. I am o am, es la forma más correcta en el fondo de responder. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ahí cuando les preguntaba how are you today, ahí les puse hartas formas o alternativas de responder para que no siempre digan I'm fine, I'm fine, I'm fine. ¿Ya? I'm good, I'm not so bad, I'm so. Y ahí tienes como varias alternativas de cómo responder. El have Sara tienes que eliminarlo de la oración. Lo demás está bien. Si eliminas eso, lo demás queda igual, está bien. Pero elimina el have de la oración. Después dice, where do you study? Acá tenemos un do, si se fijan, y el verbo study. ¿Cierto? Entonces acá sí tenemos un verbo, por lo tanto sí ocupo el auxiliar do. Estoy preguntándote a ti, entonces el pronombre que utilizo aquí es you, por lo tanto te pregunto a ti, el auxiliar sería do. Where do you study, Sara, Alejandra, Martín, Cristal? Where do you study? Si yo les preguntara en clases esto, ¿cómo ustedes me responderían? Acuérdense de la afirmación. El am aquí ya no existe. Acá en esta oración no hay un verb be, por lo tanto no tengo que utilizarlo en la respuesta. El tú tampoco. Acuérdense cómo, miren los cuadernos, cómo respondíamos cuando era una oración afirmativa y teníamos un verbo. Tomamos el verbo de la oración. I study in colegio, inglés, English, ¿ya? Si yo te pregunto, where do you live? ¿Cómo me contestarían? Siguiendo el mismo ejemplo del anterior. Cristal, Alejandra, Sara, ¿cómo responderían where do you live? Ya puedo decir I live en Chile o I live en Puente Alto. ¿Ya? No necesariamente estoy preguntando del país, sino que también de la comuna, por ejemplo. ¿Ya? I live in my house, lo que quieran responder ustedes. Pero lo que me interesa es el tema del pronombre, verbo, complemento. Si yo les pregunto, what's your favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita? Acá yo pongo my favorite, ahí yo copio casi todo lo de la pregunta. My favorite song is, y doy el nombre de la canción. Acá también ocupamos el verbo be, ¿ya? Porque acá tampoco no hay ningún verbo. Song significa canción, no cantar, que es distinto, ¿ya? Entonces ahí yo pongo el nombre de my favorite song. What do you like? Acá ocupamos el do, porque en esta oración sí tenemos un verbo que es el verbo like, que es el verbo gustar. ¿Cómo respondería aquí? I like entonces y escribo lo que me gusta. En este caso, con el verbo like, pasa lo siguiente. Tengo que decir I like drawing. Con ing el verbo. I like painting. Solamente con el verbo like, ¿ya? Me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta cantar. I like singing, ¿ya? Solamente cuando tengan el verbo like, el siguiente verbo va a ir con ing. Entonces, la última pregunta dice, what do you do in your free time? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Esta es una pregunta que tiene un sinnúmero de respuestas. Ocupamos el do como auxiliar y también como verbo, porque tienen que recordar que el verbo do significa hacer, pero también funciona como pregunta. Entonces, what do you do in your free time? I ride my bicycle, por ejemplo. I ride my bike. I write poems, or I cook in my free time. Cocino, escribo, ando en bicicleta,
I listen to music. Escucho música en mi tiempo libre. Como escribió ahí, I play, el Ignacio, video games. ¿Ya? Y así vamos respondiendo a estas preguntas. Si estas preguntas aparecen en su prueba, usted las tiene que responder con su información personal, ¿ya? Si ahora yo llegara a poner un texto, por ejemplo, y le pregunto información personal, pero de la persona que se trata el texto, obviamente usted me responde del texto, ¿ya? Así que ojo ahí con este tipo de preguntas. Y la última, con esta actividad terminaríamos. Dice, create the correct question in each case. Tenemos aquí a Bad Bunny. Entonces, acá salen información personal de este personaje. Pero yo quiero saber cuáles son las preguntas que se le hicieron a él para que él respondiera a esto. Como por ejemplo, la número 1 dice Benito Antonio Martínez Ocasio. Entonces, como pensemos que nosotros lo estamos entrevistando, yo le pregunté entonces, what's your name? ¿Cierto? Le pregunté su nombre. ¿Qué le pregunté acá para que él me respondiera su edad? Por ejemplo. Number 1, entonces. ¿Qué le pregunté a Bad Bunny aquí para que... Ya. Y la siguiente, que dice 27 years o 27 años. Dice, how old are you? ¿Cierto? Esa pregunta le tuvieron que haber hecho a este cantante para que respondiera su edad. Y aquí dice Puerto Rico. ¿Qué pregunta le podría haber hecho a él para que él respondiera a Puerto Rico? Bien, Cristal. Bien, Ignacio. Very good. Acuérdense siempre, chiquillos, el signo de pregunta al final. Where are you from? Where are you from? Entonces debería haber respuesta completa. I am from Puerto Rico, ¿cierto? Igual que acá. I am 27 years old, ¿cierto? Very good. Aquí también debería haber dicho my name is Benito. La siguiente, entonces, number 4. ¿Qué le preguntamos acá a Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny? He sings trap and reggaeton songs. ¿Qué le preguntamos aquí? Para que él respondiera. Mira, vamos a cambiar aquí una cosa. I sing, entonces, trap and reggaeton music. Sí, dice yo canto trap y reggaeton, canciones de trap y reggaeton. ¿Qué realmente le estoy preguntando? What do you sing? ¿Qué cantas? Perfecto. What do you sing? What do you sing? ¿Cierto? Si le preguntara, por ejemplo, vamos a agregar what do you do? What do you do? Le estoy preguntando qué hace. Y en el fondo esta pregunta me indica qué hace él como por profesión. ¿Ya? Le podemos agregar aquí, what do you do for living? ¿Qué haces para vivir? Entonces él me tendría que responder, I sing, yo canto, o yo soy un cantante. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos dos opciones de preguntas que están relacionadas. Que se fijen ahí también un poquito las diferencias. Y la última dice el nombre de su disco.
yo le quiero preguntar, les voy a decir en español la pregunta. Yo les quiero, les voy a escribir en español la pregunta. ¿Cuál es tu último o tu penúltimo disco? Como dice Martín, what is your last album? Y ahí puede escribir el de forma completa. My last album is... Y ahí está el nombre de su último. Very good. ¿Alguna duda o consulta, por ejemplo, si en la prueba yo les pusiera un texto o otro cantante o, no sé, un chef, da lo mismo, lo que sea, una profesión X y extrajera la información de esta persona y ustedes tienen que crear la pregunta? ¿Tienen alguna duda de cómo crear el nombre, o sea, la pregunta de la respuesta en este caso? Porque eso hicimos ahora. Teníamos solamente las respuestas y ustedes tuvieron que crear la pregunta. Entonces, así también puede ir la prueba, que ustedes tengan que crear las preguntas de acuerdo a las respuestas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Consultas? Ya, con respecto a la clase, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan?